encuesta, buena parte de los estadounidenses se ven afectados por el alto costo de los alimentos. Los precios no paran de subir. Casi la mitad de los estadounidenses afirma que el coste de los alimentos representa una gran fuente de estrés. Y esto no solo afecta a los más pobres. Incluso entre las personas con mayores ingresos, solo alrededor del 14% afirma que el aumento del precio de los alimentos no supone ningún problema. El aumento de los precios de los alimentos, el incremento del coste de la vida y sobre todo la incertidumbre sobre el futuro parecen causar preocupación y estrés a muchos ciudadanos estadounidenses. Al final queda menos dinero para vivir, sobre todo cuando vas a la tienda a comprar algo para comer y no puedes comprar nada. Es ridículo. Los precios parecen subir cada semana, cada mes. Los precios me están matando. En lugar de ahorrar dinero en mi cuenta del banco, lo gasto en comida. Que para el 53% de los estadounidenses, el coste de los alimentos es una fuente importante de estrés. Cada vez más ciudadanos estadounidenses se endeudan para poder afrontar su consumo cotidiano. También son más los que se convierten en clientes del compra ahora, paga después y luego tienen problemas para devolver sus créditos. Crece más la cifra de los que se encaminan hacia un nivel de endeudamiento muy elevado. El gasto diario ha subido un 3% en los últimos 12 meses. Un 3% sobre precios que ya estaban muy altos por la inflación que se vivió, por lo cual vamos a ver más subidas, por ejemplo, en precios de la fruta, del café, del aceite de oliva, las carnes rojas, las bebidas. Ana, y otros datos oficiales y privados muestran que la economía podría estar desacelerándose incluso. Menor crecimiento del empleo y estancamiento del sector servicios, sin duda el más importante de los Estados Unidos. El presidente Jerome Powell ha dicho que va a dar prioridad con sus políticas al problema que más se desvíe de su objetivo normal, es la inflación. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te damos gracias porque hemos llegado al 2026. Te pedimos fervientemente que no solo nosotros, sino también nuestras familias y amigos puedan llegar hasta el 2031 para recibirte en las nubes. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, de verdad que somos bienaventurados de haber llegado hasta el 2026. Qué cerca estamos del 2031, pero sobre todo no hemos recibido el 666. Y esperamos que los hermanos no reciban tampoco ni la marca ni el nombre de la bestia y mucho menos el número de la bestia. Hermanos amados, sin embargo, cuando pasamos de un año a otro, nosotros vemos que se acrecenta una terrible enfermedad en la sociedad y esa enfermedad se llama inflación. Y es cuando tu dinero pierde valor en el tiempo y es bastante interesante porque nos revela que nuestra civilización moderna está enferma y va directo a un callejón sin salida. Es como un tren que va marchando a toda velocidad hacia un precipicio. Ese es el problema de la inflación. Es un problema nefasto. Es como un cáncer que lo devora todo hasta que de repente la economía colapsa. Y hermanos, mucho nos hemos acostumbrado al tema de la inflación. Año tras año se nos dice, sí, la inflación es un 10%, es un 20%. Y resulta, hermanos, que no tendría por qué existir ningún tipo de inflación. Muchas personas piensan que es algo inevitable, algo inherente o intrínseco a las economías de cada país, pero eso no es cierto. La realidad es que la inflación es una terrible enfermedad y que nos revela también una enfermedad moral en la sociedad.
De la misma manera, hermanos, la inflación es como un indicador económico que nos revela que la segunda venida de Jesús está a las puertas. Leamos en Amos capítulo 3 versículos 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, hermanos, en este video vamos a tener una mejor claridad sobre el asunto de la inflación, porque de nuevo es una señal clara de la segunda venida de Jesús, sobre todo porque ya no es un problema de cierto país en Sudamérica o de cierto país en África, ahora es un problema global. Inclusive las monedas fuertes que se suponía que no deberían sufrir por la inflación, como por ejemplo el dólar o el euro, también están perdiendo valor en el tiempo, y eso es bastante clave. Si vives en Europa, muy seguramente lo que antes comprabas con 100 euros, hoy no puedes comprarlo con esa misma cantidad, ahora necesitas más dinero. Y ese proceso de pérdida del valor del dinero en el tiempo es lo que conocemos como inflación, y se va a ir intensificando conforme nos acercamos a los tiempos del fin. Es decir, conforme nos acercamos al año 2031. Sin embargo, para nosotros el verdadero oro es la fe y el amor hacia Dios. Ese oro no se deprecia, no se oxida, no se corrompe. Miremos cuál es el verdadero amor hacia Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Miremos, hermanos, que la palabra de Dios es suficientemente clara. Aquí se nos revela cuál es el verdadero oro, y es el amor puro y sincero hacia Dios. No es un amor en el cual vas a la iglesia a bailar o a cantar, ni tampoco a comer una galleta o a hacer 1000 oraciones repetitivas. Dios lo que desea es que tú andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos. Ese es el verdadero oro, y esto es lo que no pierde valor con el tiempo. Eso nos revela a un ser humano que no se deprecia, no se oxida, no se desvaloriza, sino que su valor permanece por toda la eternidad. Precisamente estos son los seres humanos que Jesús viene a buscar en el 2031 para llevárselos a la santa ciudad. Y esto es curioso, hermanos, porque a medida que avanzamos hacia los tiempos del fin, vemos el aumento vertiginoso de la inflación, que nos revela precisamente la cercanía del fin. Es decir, es como un indicador que nos está mostrando que de repente no se nos ha ocurrido así de la noche a la mañana que Jesús está por venir a buscar a su pueblo, sino que la inflación misma es una señal clara del fin. Es una señal que nos revela que los sistemas financieros del mundo están por colapsar, y que esta es una enfermedad como un cáncer que va destruyendo toda la economía de las naciones hasta que de repente ya no quede nada. Y es que los gobiernos modernos quisieran hacer algo en contra de la inflación, y sin embargo todo lo que hacen empeora mucho más la inflación. Inclusive cuando aumentan el salario de los empleados o el salario mínimo, lo que hacen es exacerbar muchísimo más el problema de la inflación. Hermanos, entonces la inflación es un indicador que nos revela lo cerca que está nuestro Señor Jesús de venir en su segunda venida. Cada año es peor, y nosotros podemos tener la plena seguridad de que en el 2026 la inflación será mucho peor que en el 2024 y que en el 2025 y todos los años posteriores a esos años. Entonces,
Así como la inflación avanza, galopante como un cáncer maligno, asimismo nosotros tenemos que avanzar hacia acumular el verdadero oro, que es la santidad, que es guardar los mandamientos de Dios. Este es el dinero del cielo, este es la moneda celestial, y con esa moneda es que nosotros ingresamos al cielo, con la moneda que nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Es una moneda que no se deteriora, que no pierde valor en el tiempo y que nos revela a dos tipos de ciudadanos. Un ciudadano genuino que no pierde valor, que no se deprecia, y un ciudadano corrupto, una moneda que se corrompe, que se deteriora, y es el ciudadano que no guarda los mandamientos de Dios. Un ejemplo de ese tipo de ciudadano corrupto, ese ciudadano que tiene apariencia de ser cristiano, que es como una moneda falsa, lo vimos durante la ceremonia Turning Point USA, donde vimos al Illuminati Russell Brand orando en público. Parecía tremendo cristiano, sin embargo este señor claramente no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, que este señor se presenta con apariencia de ser una moneda genuina, pero interiormente es corrupto porque no guarda la ley de Dios. Y eso es bastante curioso, porque es como si los seres humanos en su moral nos revelaran una economía que está vinculada a la moralidad de los seres humanos. Y entre más seres humanos sean inmorales, más vamos a ver a un dinero que pierde valor en el tiempo, así como esos seres humanos pierden valor en el tiempo. Es decir, que tenemos a muchas más personas falsas en la sociedad, lo que revela que el dinero que manejan esas personas también es falso y también pierde valor en el tiempo igual que ellos. ¿Verdad, hermanos? Es tremendo y es parte de lo que Jesús vivió cuando vino a Jerusalén en su primera venida. Él tuvo que confrontar a sacerdotes que se presentaban como si fueran una moneda pura, como si fueran verdadero oro, pero en realidad eran como una moneda falsificada. Estos sacerdotes asimismo también estaban falsificando las monedas en el templo. Por eso Jesús tomó las mesas de dinero y las tiró al suelo y reprendió y expulsó a los cambistas de dinero del templo. Porque básicamente lo que ellos hacían exteriormente, falsificando las monedas del templo, representaban lo que ellos tenían internamente, una religión falsa, una apariencia de religiosidad, pero en realidad ellos no eran lo que decían que eran. En general, antiguamente las personas comerciaban con monedas de oro o de plata, pero para engañar a las personas se hacían monedas de plomo y luego se recubrían con plata, de manera que solo la parte externa de la moneda era de plata, lo de adentro era un metal ordinario. Entonces, los habitantes de Jerusalén eran obligados a dar diezmo en la moneda del templo, y resulta que la moneda del templo debía ser 100% de plata, pero luego lo que hacían los cambistas de dinero era recubrir solamente la parte externa de la moneda con plata, pero la parte interna era de un metal ordinario. De esa manera los cambistas de dinero se quedaban con la moneda original y entregaban en el templo la moneda corrupta que se depreciaba con el tiempo porque era hecha de un metal ordinario. Entonces, hermanos, esto nos revela claramente un colapso moral, una crisis moral en el ser humano. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Entonces, una regla de oro que nosotros podemos ver en la sociedad es que el aumento de la inflación revela un colapso moral que está ocurriendo a la par o paralelamente con el colapso de la moneda de ese país. Así como también ocurrió en los tiempos de Jesús, en los cuales el habitante de Jerusalén no tenía amor verdadero hacia Dios, porque el amor verdadero hacia Dios se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Por eso Jesús les decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego Jesús aclara qué fue lo que quiso decir con esa frase. Leamos en Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y entonces esto es como irónico, hermanos, que esos seres humanos falsos quedan como destinados a comerciar con una moneda que pierde valor en el tiempo igual que ellos. Finalmente, así como ese ser humano falso terminará perdiendo todo su valor porque murió en pecado y va a quedar relegado a morir para siempre en el lago de fuego después de que sea resucitado, así también uno puede ver esta analogía con una moneda que se deprecia y que un buen día va a perder la confianza y luego nadie la va a querer porque va a ser completamente inservible. Y esto es lo que representa este ser humano falso, que muestra una apariencia de religiosidad, pero que por dentro no ama verdaderamente a Dios porque no guarda sus mandamientos. Este ser humano falso prefiere guardar tradiciones de hombre y no los mandamientos de Dios. Y es algo que estamos viendo claramente en el cristianismo y no hay vuelta de hoja, no hay quien me pueda refutar, hermanos. Ustedes le pueden preguntar a sus propios familiares por qué ellos guardan el domingo y responderán: porque el domingo es la tradición, porque es el día que todas las personas van a la iglesia. Es un mandamiento de hombres que no aparece en la Biblia y sin embargo a ellos no les importa, lo cual revela que no tienen amor hacia Dios en sus corazones. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Entonces, muchos de estos seres humanos que tienen apariencia de cristianos se presentan más bien defendiendo a su religión y no defendiendo a Dios, defendiendo ese verdadero amor a Dios que está en guardar sus mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, hermanos, esta moneda fuerte, esta moneda verdadera, que es el verdadero oro, esta moneda sí perdura en el tiempo. Es un ser humano honesto, sincero, que tiene un valor que no perece. Ahora, guardar la ley de Dios es llamado también valor moral o valores morales, y es correcto que sea un valor, ¿verdad, hermanos? Es algo que no se encuentra fácilmente. Un ser humano que tenga valores morales, que sea genuino, que diga la verdad, no importa las consecuencias. No es fácil encontrar a esa persona. Cuando tú encuentras a alguien que no te engaña, que no te dice mentiras, que te dice la verdad, has encontrado oro. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando oro en la humanidad. Personas genuinas, personas que no son hipócritas, que no aparentan ser algo que realmente no son, que simplemente están como tratando de hacerse o de presentarse como si fueran cristianos, pero internamente no lo son. En este grupo, hermanos, de los 144,000, no hay necesidad de engañar a nadie. Aquí no tienes necesidad de presentarte como algo que no eres, porque nadie sabe lo que tú estás haciendo en la privacidad de tu casa o en tu ciudad. Nadie sabe si realmente eres lo que dices ser en este grupo. No es necesario engañar a nadie, ¿verdad, hermanos? Preséntate como eres. Si eres una persona que no guardas verdaderamente la ley de Dios,
Preséntate como eres, pero no seas hipócrita, ¿verdad, hermanos? Estamos en tiempos de mucha hipocresía y nos revela una moneda falsa, una moneda corrupta. Y por eso estas personas o estos cristianos están destinados a comerciar con una moneda falsa, que así como ellos pierden valor en el tiempo, su dinero también pierde valor en el tiempo. Es una terrible maldición. Leamos en Proverbios capítulo 27, versículo 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Los habitantes de Jerusalén debieron probar la moneda del templo a ver si de verdad era oro o plata, y también debieron probarse ellos a sí mismos a ver si se estaban enorgulleciendo y se estaban autoalabando, diciendo: somos el pueblo de Dios y nadie podrá arrebatarnos de ser parte del pueblo de Dios. Y se fueron volviendo orgullosos, dejaron atrás esa humildad, se presentaron con soberbia y empezaron a actuar hipócritamente. Jesús por eso les dijo: tengan cuidado, Dios puede sacar hijos de Abraham inclusive de debajo de las piedras. Para Dios no hay nada imposible. Hoy la palabra de Jesús se ha cumplido al pie de la letra. No solo los judíos son hijos de Abraham, también hay hijos de Abraham en los gentiles. Y hoy judío es el que guarda los mandamientos de Dios, no es el que tiene una madre judía. Hermanos, imaginémonos esto. Esto parece ser una regla bastante clara. Un ser humano genuino no se vende por un ser humano falso, ¿verdad? Así como tú no tomas $1 y lo cambias por un bolívar venezolano. Pues es algo que no tiene como lógica. Nadie lo haría en su sano juicio. Económicamente es inviable. Inclusive aun cuando el dólar está perdiendo valor, todos sabemos que la moneda venezolana simplemente no sirve para nada. Asimismo, Jesús no dio su vida para salvar a seres humanos falsos. Es decir, Jesús, que representa una moneda real, no se entregó para intercambiarse por una moneda falsa, porque es algo que no tiene sentido económico. En este caso, Jesús habría tenido que salvar a Judas, quien representa claramente una moneda falsa. Judas era un gran hipócrita. De la misma manera, hermanos, pensemos en esto. Nosotros no estamos llamados a dar nuestra vida por seres humanos falsos, así como nadie tampoco intercambia $1 por un peso argentino, ¿verdad, hermanos? Peor aún, mucho menos podríamos nosotros vender nuestra conciencia, que es oro, porque guardamos la ley de Dios, para comprar la moneda falsa del mundo, la moneda con la que comercian los habitantes de Babilonia. La moneda de ellos es un reflejo de su declive moral. ¿Qué lógica tendría que nosotros, que estamos acumulando el verdadero oro, cambiemos ese oro por una moneda falsa que refleja el declive moral de quienes la posean? Es bastante curioso esto, hermanos. Ahora, refiriéndonos al dinero en sí mismo, sabiendo nosotros ya que esto es un principio espiritual, el dinero circulante que estamos viendo hoy en día está reflejando el declive moral de los habitantes de Babilonia. Y como ellos están perdiendo valor en el tiempo, su moneda también se está depreciando con el tiempo y está destinada a colapsar. Como el declive moral ya no es en una nación específica, sino que ahora es global, las monedas de todas las naciones están colapsando globalmente. Hermanos, esto es supremamente importante porque nos revela que la segunda venida de Jesús está a las puertas. Leamos en Daniel capítulo 5 versículo 25 al 27. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
La balanza representa la justicia de Dios, sus mandamientos, estatutos y decretos. Los seres humanos han sido comparados con la justicia celestial y se ha visto que aunque tienen apariencia de que aman a Dios, en realidad su amor es falso porque no guardan los estatutos de Dios, a pesar de que se les ha enseñado la Biblia como nunca jamás se ha enseñado antes. Sin embargo, estos seres humanos no cambian, no se arrepienten, siguen revelándose como personas falsas o hipócritas que están diciendo alabado, alabado, pero secretamente en sus ciudades, en sus casas, en sus barrios, son personas totalmente distintas a cómo se muestran en público. Eso revela que son moneda falsa. Hermanos, en la antigüedad era necesario usar una balanza para verificar que las monedas fueran realmente de plata y que pesaran de acuerdo a la pureza de la plata. En este caso, si la moneda era falsa, podía pesar más que lo que pesaba la plata o podía pesar menos, dependiendo de cuál metal usaban para imitar la moneda verdadera. De esta forma, la balanza era usada para determinar cuál era la moneda verdadera y cuál era la falsa. Entonces Dios dice que le ha puesto fin al reino. Esta vez es el mundo entero, esta vez es la gran Babilonia global, porque es una nación llena de monedas falsas. La inflación desmedida es la señal del fin, la señal de un declive moral. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando vemos que se nos mienten con las cifras de la inflación? Que se nos dice que la inflación es de un 7%, de un 6%, pero no es cierto. Resulta que la inflación es mucho más. Eso revela, hermanos, que el declive moral, el colapso espiritual del mundo es aún peor. La escritura en la pared, este ángel que escribe con la mano Mene, Mene, Tekel, Uparsin, nos revela un decreto, y es un decreto irreversible. Así como esa escritura en la pared no podía borrarse, el decreto no podía reversarse. El decreto era claro: ustedes son moneda falsa. No hay manera de reparar esto. No hay manera de tomar una moneda falsa y convertirla en verdadera moneda. Esto ya pasó el punto en donde puede haber una restauración. A estas personas se les ha advertido mucho y nunca han querido cambiar. Ya no hay nada que hacer, están por fuera de su salvación eterna. Cuando vemos que la inflación va subiendo año tras año, pero peor aún, que cada año es peor que el anterior, nos revela que más y más personas se están quedando por fuera de la salvación eterna. Nos revela que están siendo pesados y que fueron hallados faltos en la balanza de la justicia de Dios, que se revisó que su amor no consistía en guardar los mandamientos de Dios y por tanto su amor a Dios era hipócrita, era falso, hermanos. Entonces nosotros probamos que antes de un colapso económico precede un colapso moral. Sin embargo, muchas veces es cierto que la moralidad es restaurada cuando las personas se dan cuenta de que tienen problemas. Y es lo que ha venido pasando de años hacia atrás del 2020. En los colapsos económicos del año 2000, del año 2002, del año 2008, del año 2014. Finalmente las personas han tratado de volver a restaurar la moralidad, pero luego vuelven y descienden, vuelven y caen más profundo que antes. Y ahora el 2020 nos revela un punto de inflexión, nos revela que el 666 ha sido impuesto sobre estos seres humanos que han sido pesados en la balanza y han sido hallados faltos, es decir, que han perdido valor para siempre, cambiaron el verdadero oro puro por un metal falso hecho con aleación, o por un dinero que es papel moneda que es inservible. Haciendo eso recibieron el 666. Esto fue lo que ocurrió en el 2020, hermanos.
¿Qué lógica tiene hacer algo así? Por eso nosotros vemos que el 666 está vinculado a la economía, al oro, a la plata, a la moneda. Leamos en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Acaso creemos, hermanos, que este 666 que aparece en este versículo es cierto tipo de coincidencia, sino más? Plop. Por supuesto que no, ¿verdad, hermanos? Sobre todo cuando aquí vemos al rey Salomón, un rey que se enriqueció de tal manera que terminó vendiendo su conciencia y tal vez perdió su salvación eterna. Bueno, lo sabremos en el cielo. Mientras tanto, recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviereis se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto fue lo que le pasó al rey Salomón. Vendió su conciencia por esas propiedades, por vacas, por ovejas, por dinero. Ahí es donde aparece el 666 y lo que significa que es vender algo genuino por algo que pierde valor en el tiempo. Los animales mueren y nunca más volverán a resucitar, mueren para siempre. Las casas, el dinero, todo va perdiendo valor en el tiempo. Solo el oro puro, que es aquel ser humano que guarda los mandamientos de Dios, es el que permanece para siempre. Su valor no se deprecia, no se corrompe, no se oxida. Esta es la verdadera moneda. Así que, hermanos, en términos de negocios es completamente absurdo que tú cambies oro, por ejemplo, por níquel, que es un metal ordinario, o que cambies dólares por pesos argentinos. Antes es lo contrario, ¿verdad? Tú quisieras más bien vender tus pesos argentinos y comprar oro o tal vez dólares hasta que duren. Y aquí vemos un asunto que es curioso. Nosotros vemos cómo funciona el sistema financiero de los tiempos del fin y vamos a ver que es un sistema financiero nefasto, un sistema financiero que nos revela una crisis de moralidad en el ser humano que viene de tiempo atrás, inclusive de hace 1 o 2 siglos. Entonces voy a tratar de dar una explicación un poco sencilla, pero práctica y fácil de entender de cómo funciona el sistema financiero y de por qué este sistema financiero actual que tenemos va a llevar a las monedas de cada nación al colapso de manera irremediable y que además eso revela un colapso, un declive moral en el ser humano. Entonces, hermanos, devolvámonos 1 siglo o 2 siglos atrás en la historia y recordemos a los caballeros templarios con sus logias secretas y a estos señores templarios con mucho dinero, con todo ese oro que han acumulado gracias al poder del Papa de Roma, quien mandaba a arrasar a los pueblos protestantes, y los caballeros templarios robaban todo el oro que tenían esos protestantes en sus casas y bueno, habían acumulado una gran riqueza. Entonces, cuando alguno de estos caballeros templarios quería viajar, por ejemplo, de París a Londres para hacer algún negocio en Londres, ese comerciante o caballero templario tenía que transportar todo ese oro de París a Londres, con el objetivo de comprar algo en Londres. Sin embargo, eso obviamente tenía muchas
consecuencias como riesgos de que le robaran el oro durante el camino o por ejemplo de que tuviera que pagar mucho dinero para vigilar la caravana que se desplazaba de París a Londres llevando todo ese oro. Así que un buen día un masón se dio cuenta de algo, que en la logia de Londres también había oro, así como en la logia de París también había oro. Así que ese masón prefirió mejor dejar su oro en la logia de París y más bien le pidió al masón que administraba la logia que le diera una nota crédito sobre su oro, de manera que él pudiera reclamar en Londres el oro que él tenía en la logia de París. A la final era el mismo oro. En este caso era como si la logia de Londres le prestara el oro a la logia de París. Era como lo mismo, era la misma organización. Entonces, de esta manera, ese caballero templario o comerciante ya no tenía que transportar peligrosamente ese oro desde París hacia Londres. Ahora podía llevar un pequeño papel llamado nota crédito. Y luego al caballero templario o comerciante se le ocurrió otra idea. ¿Para qué reclamar el oro en la logia de Londres? A la final él iba a comprar una propiedad y el hecho de que él tuviera una nota crédito que al entregársela al vendedor, ese vendedor él mismo podía reclamar el oro en la logia de Londres. De manera de que el caballero templario dijo, no voy a reclamar el oro, simplemente voy a ir con la nota crédito y se la voy a entregar al vendedor de la propiedad y que sea él quien reclame el oro. Fue de esa manera como las personas empezaron a comerciar más bien con una nota crédito en vez de que comerciaran con oro. El oro supuestamente permanecía seguro en las bóvedas de la logia secreta y más bien las personas comerciaban con las notas crédito emitidas por la logia secreta. Sin embargo, un buen día los que administraban la logia banco en París o en Londres se dieron cuenta de algo curioso. Se dieron cuenta que ellos podían emitir notas crédito muchas veces sin que estuvieran esas notas crédito respaldadas por oro. Porque los masones de la logia se dieron cuenta que a la final muchas personas nunca iban a preguntar si de verdad ese oro estaba en la caja fuerte de la logia. A la final las personas empezaron a comerciar con la nota crédito confiando en que esa nota crédito representaba cierta cantidad de oro en la logia de Londres o de París. De esta manera, como había tal grado de confianza en la pulcritud y en la alta moralidad de los banqueros de la logia, pues las personas aceptaron que se les diera una nota crédito sin que ellos verificaran que esa nota crédito en efecto estaba respaldada por oro. Y así, de un momento a otro, los banqueros de la logia, sea de París o de Londres, empezaron a emitir dinero de la nada. Simplemente creaban una nota crédito, aparentemente respaldada por oro, pero que no estaba respaldada por oro. La persona que la poseía iba y hacía negocios con esa nota crédito, compraba propiedades o cualquier cosa que quisiera. Además de todo, algunos clientes resulta que nunca reclamaban el oro que habían guardado. Algunos fallecían y de esta manera los masones o los banqueros de la logia se fueron dando cuenta que las personas confiaban en sus notas crédito y que nadie iba a verificar si en efecto ellos tenían todo el oro que garantizaba o que respaldaba las notas crédito que circulaban en la sociedad. De manera de que los banqueros estaban haciendo un negocio increíble, porque estaban cobrando intereses sobre un oro que no tenían y estaban creando dinero de la nada. Ahora podían prestar dinero que nunca tuvieron y podían cobrar intereses sobre ese dinero. Es decir, hermanos, que los masones en sus libros contables hacían dos anotaciones. La primera, una cuenta por cobrar.
donde se emitía una nota crédito y se entregaba a un particular. Ese particular estaba obligado a devolver la nota crédito. La segunda, una cuenta por pagar, donde los masones de la logia estaban debiendo un oro que nunca tuvieron. De repente los banqueros masones dijeron, ¿qué más da? Cuando el comerciante devuelva la nota crédito, es como si nosotros hubiéramos pagado el oro que nunca tuvimos. Es decir, que ambas cuentas se cancelan. La cuenta por cobrar con la cuenta por pagar se cancelan en el momento en que aquel que recibió el crédito lo devuelve. De manera que es como el crimen perfecto. El dinero fue creado de la nada, pero luego cuando es devuelto, pues finalmente no ha pasado nada. Los banqueros siguen teniendo el mismo oro, aun y si es mucho menos del que prestan. Entonces es curioso, hermanos, que hoy en día resulta que el sistema financiero siga funcionando de esa misma exacta manera. Uno no pudiera creerlo, pero es así. Realmente, los banqueros crean dinero de la nada. Por ejemplo, hoy tú vas al banco a solicitar un crédito. El banco no revisa si él tiene o no tiene dinero de los ahorradores, sino que simplemente emite una nota electrónica o nota crédito, que es como un pago electrónico a la cuenta de aquel que está solicitando un crédito. De esa manera el banco envía una nota para que se depositen, por ejemplo, $1,000 en la cuenta de esa persona. Sin embargo, el banco tal vez no tuvo físicamente los $1,000. El banco solo emitió una nota crédito. Asimismo, como el banco nunca tuvo tal vez los $1,000, entonces el banco también emite una cuenta por pagar, porque él está debiendo esos $1,000 porque nunca los tuvo. Es decir que el banquero debe los $1,000 que le prestó a la persona que solicitó el crédito, así también como los banqueros de la logia de París o de Londres, cuando emitían una nota crédito, hacían un movimiento contable donde ellos mismos se declaraban como deudores del oro que nunca tuvieron y con el que ellos supuestamente respaldaron la nota crédito, de manera que el respaldo en realidad era el reconocimiento de los banqueros de que ellos deben ese dinero, y eso terminaba siendo el respaldo, no específicamente el oro, sino el reconocimiento por parte del banco de que ellos deben el dinero. De esta forma hay dos deudores, el deudor que prestó el dinero y el banco que nunca lo tuvo. Cuando el que presta el dinero lo devuelve, el banco que nunca lo tuvo también se paga a sí mismo y se cancela el dinero. Es decir, hermanos, que el dinero es creado de la nada aún hoy en día, y es algo bastante interesante. A la final las personas siguen confiando en que los bancos tienen dinero, pero resulta que no lo tienen, y resulta que legalmente están autorizados a crear dinero de la nada, aunque parezca absurdo. La realidad es que en parte tiene algo de sentido. El banquero no se está apropiando del préstamo en sí, porque cuando el préstamo es devuelto, ese préstamo se cancela con la cuenta por pagar o el reconocimiento del banquero de que él nunca tuvo el dinero. Lo que sí está haciendo el banquero es ganar intereses sobre dinero que fue creado de la nada. Y eso también es bastante curioso. A la final es como si ellos tuvieran este poder que les permite crear dinero de la nada y cobrar intereses sobre ese dinero, lo cual es bastante interesante. De esa forma, hermanos, el concepto en el cual el dinero o el oro que los banqueros tienen es mucho menor que el que en realidad prestan, legalmente se le conoce como reserva fraccionaria. Es decir, es algo que es totalmente legal, aún hoy en día. Y luego los masones se dieron cuenta del tremendo potencial que tiene el negocio, ¿verdad?
pues cualquiera puede verlo. Imagínate poder cobrar intereses haciendo préstamos de dinero que tú no tienes y que puedes crear de la nada. Evidentemente el negocio es tremendamente lucrativo. Sin embargo, los masones banqueros se dieron cuenta que cualquiera podía imitar su negocio, cualquiera podía también hacer lo mismo, cualquiera podía crear un banco y podía empezar a hacer uso de la tal reserva fraccionaria y luego empezaba a crear dinero de la nada y seguramente se haría enormemente rico igual que ellos. Y es ahí cuando los masones banqueros tuvieron una gran idea, y fue la de apropiarse de los bancos centrales de cada nación, de manera de que fueran solamente ellos quien tuvieran el control absoluto del negocio tremendamente lucrativo. Entonces ahí fue cuando nacieron los bancos centrales, inclusive la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es de Estados Unidos porque ya vemos que es una empresa privada, y que tampoco es reserva porque ya vemos que no tiene el dinero o el oro que dice tener por el concepto legal de la reserva fraccionaria. Entonces, hermanos, la Reserva Federal a la final es una empresa privada, así como lo son los bancos centrales de todo el mundo, sea de Venezuela, de Argentina, de España o donde sea. Son empresas privadas cuyos propietarios son primos terceros, cuartos, quintos, novenos. Todos están relacionados por vínculos familiares con los Rothschild, Plop. Entonces, hermanos, el punto clave es que creado el Banco Central, ahora ya no serían los bancos pequeños los que ganarían intereses por crear dinero de la nada. El banco pequeño también tendría que pagar cierto interés. Sin embargo, de cierta manera también puede crear dinero de la nada, solo que no le va a salir totalmente gratis como si le ocurre a la Reserva Federal. De esta manera, los masones ahora están en la Reserva Federal, en los bancos centrales, y una persona del común no va directamente hacia donde ellos, sino que va a un banco pequeño. Y entonces el proceso ocurre de la misma manera, solo que ahora el banco pequeño es obligado también a pagar un pequeño interés por dinero creado de la nada, y se lo paga la Reserva Federal. Volviendo al mismo ejemplo, el comerciante va al banco, solicita un crédito de $1,000, el banco pequeño emite una nota de crédito electrónica ordenando que sea depositado el dinero en la cuenta bancaria del individuo, pero si el individuo toma ese dinero y lo saca de su cuenta bancaria, ahí es cuando entra la Reserva Federal o el Banco Central, que imprime esos billetes que el individuo ha sacado de su cuenta bancaria. Y en ese momento el banco crea también una cuenta por pagar. La cuenta por pagar ya no es hacia sí mismo, ahora la cuenta por pagar es hacia la Reserva Federal, que ha imprimido esos billetes que el individuo ha sacado de su cuenta bancaria. Y ese interés que el banco pequeño tiene que pagarle a la Reserva Federal o al Banco Central se llama interés interbancario. De esta manera el concepto sigue siendo igual como lo que ocurría hace 200 años en la logia de París o de Londres. Igual el dinero se sigue creando de la nada. El banco pequeño lo sigue creando de la nada, con la diferencia de que ahora es llamado a pagar un pequeño interés llamado interés interbancario. Sin embargo, para los banqueros de la Reserva Federal, ellos sí no tienen que pagar ningún tipo de interés. Ellos sí están creando dinero de la nada y están acumulando los intereses que pagan todos los bancos, más los intereses que le paga el gobierno, y ellos cada vez que imprimen dinero están creando una cuenta por pagar en sus balances, de manera de que cuando el dinero que han impreso es pagado de vuelta, esa cuenta por pagar es saldada. Entonces, miremos lo curioso del proceso, hermanos, es algo de locos, porque a la final, cuando tú recibes dinero del banco, lo que estás recibiendo es una deuda que ha sido registrada en los balances del banco como una cuenta por pagar, aun y cuando tú no has hecho ningún préstamo en ese banco.
Es algo tremendo. Miremos de nuevo el concepto. Cuando el cliente retira dinero del banco pequeño, la Reserva Federal, vamos a poner que imprime 10 billetes de $100 y el cliente saca los $1,000 del cajero electrónico del banco pequeño, entonces la Reserva Federal crea dos anotaciones en sus libros contables. La primera es una cuenta por cobrar al banco pequeño. El banco pequeño le debe ese dinero que la Reserva Federal ha impreso. Y la segunda es una cuenta por pagar, porque la Reserva Federal nunca ha tenido esos $1,000, no los tiene en oro ni los tiene de ninguna manera. Ha creado dinero de la nada y ella reconoce eso y por eso en su balance declara que debe los $1,000. Es decir, que cualquiera que reciba esos $1,000 en forma de pago, sea de la persona que los prestó o de cualquier persona, tiene en sus manos una deuda. No tiene en sus manos un activo, sino que lo que tiene es un pasivo. Recordemos ahora un poco de la historia. Recordemos que en el año 1944, durante el último año de la guerra de Estados Unidos contra Hitler, se creó el sistema financiero llamado Bretton Woods, y ese sistema declaraba que el dólar ahora sería la única moneda mundial respaldada por el oro. Es decir, que el oro quedó vinculado al dólar y desde ese momento en adelante una onza de oro valdría $35. Con respecto a las demás monedas del mundo, esas monedas quedarían vinculadas al dólar. De manera que es por eso que los bancos centrales de cada nación no guardan oro, sino que guardan dólares. Y por eso escuchamos el término de reservas internacionales. Y es como tratando de imitar el mismo concepto de la logia que guardaba oro. En este caso ya los bancos centrales de las pequeñas naciones no guardan oro, sino que guardan dólares como una manera de respaldar la economía de la nación pequeña, como diciendo, mira, tenemos dólares y si tenemos dólares es porque tenemos oro, pero resulta que la Reserva Federal no tiene oro. Es bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Luego el presidente Nixon, en el 15 de agosto de 1971, decidió abolir el vínculo entre el oro y el dólar. Y como era apenas obvio que iba a ocurrir, porque desde sus inicios el sistema bancario ha abusado de su capacidad para imprimir dinero, de repente se desató un terrible periodo inflacionario en Estados Unidos, el cual ya venía avanzando desde que inició la guerra de Vietnam. Ahora, como ya hemos visto en otros videos, siempre que vengan periodos de fuerte inflación, lo que sigue es una terrible guerra. Lo vimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la guerra de Vietnam, en la guerra del Golfo Pérsico, en fin, siempre que vemos un periodo inflacionario, sigue la guerra. Y eso es lo que estamos empezando a ver en estos momentos. Por eso Estados Unidos está creando guerras por todas partes, porque la inflación está aumentando cada vez más. Miremos, hermanos, cómo funciona todo. Es algo de locos. En general, cuando una nación entra en guerra, necesita cantidades astronómicas de dinero y resulta que ese dinero jamás podrá obtenerse a través de los impuestos que pagan las personas. Ahora, ahí es donde los banqueros masones se dieron cuenta de otra manera de ganar muchísimo dinero de la nada, sin tener oro y sin tener nada, sino simplemente creando dinero de la nada, y fue empezando a instigar guerras de manera de que los países se vieran obligados a solicitar créditos a sus bancos centrales o a la Reserva Federal. Cualquier guerra que haya en el mundo, finalmente todos los países tendrán que recurrir a la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos parece impulsar todas las guerras
del mundo porque financieramente se beneficia directamente de esas guerras. Miremos esto, hermanos. Como los ciudadanos de cada nación no pueden financiar las guerras a través de los impuestos, el gobierno recurre a una figura llamada bonos del tesoro. El gobierno emite unos bonos con la responsabilidad de pagar intereses durante cierto periodo de tiempo. Sin embargo, como esos bonos son de una cantidad increíble de dinero, el único que puede comprar esos bonos es la Reserva Federal. Entonces vamos a suponer que el gobierno emite un bono por $1,000. Entonces la Reserva Federal compra ese bono. ¿Y cómo lo compra? Imprimiendo dinero de la nada. Literalmente lo único que hace es poner en sus balances que tiene una cuenta por cobrar de $1,000, imprime los billetes, se los entrega al gobierno, pero luego en el mismo balance también crea una cuenta por pagar de $1,000, reconociendo que no tenía los $1,000 y que ha imprimido el dinero de la nada. Luego, cuando se llegue la fecha para que el gobierno pague los $1,000 más los intereses, obviamente, resulta que el gobierno tampoco tiene dinero porque jamás podrá ser recaudado ese dinero a través de los impuestos. Así que el gobierno toma el camino fácil. Vuelve y emite otro bono del tesoro, ya no por $1,000, sino ahora por $2,000 para tomar $1,000 y pagar el crédito viejo y quedar con los $1,000 del crédito nuevo. De esa manera, cada vez más el gobierno va duplicando su deuda porque la única manera de pagar la deuda vieja es con deuda nueva. De esa forma la Reserva Federal continuamente está ganando más y más intereses porque el gobierno tiene que prestar más y más cantidad de dinero. El dinero es creado de la nada y la Reserva Federal cobra intereses por un dinero que ella nunca ha tenido. Es de locos. Sin embargo, luego viene un interesante problema. Debido a que el gobierno cada vez presta más dinero, ese dinero termina en las calles de las ciudades porque el gobierno lo usa para pagar muchos productos y servicios, mano de obra, empleados, en fin, y eso hace que cada vez más las personas tengan más dinero y esas personas gasten ese dinero de forma más descuidada, y ahí es cuando empieza a ocurrir la inflación. Luego un buen día la Reserva Federal dice, bueno, miren, nosotros hemos prestado todo este dinero, pero al mismo tiempo estamos debiendo el dinero. Si ustedes nos pagan, nosotros pagamos el dinero que nos autoprestamos nosotros mismos. Entonces nosotros ya no vamos a comprar bonos del tesoro, ahora vamos a vender bonos del tesoro. Y cuando la Reserva Federal vende bonos del tesoro, entonces empieza a recoger todo el dinero que hay en las calles, porque muchas personas, inversionistas, banqueros, prefieren mejor comprar los bonos del tesoro que vende la Reserva Federal y ganar intereses sobre esos bonos que estar arriesgando su dinero en las calles. Sin embargo, cuando la Reserva Federal empieza a vender los bonos del tesoro en vez de comprarlos, lo que ocurre es que las personas empiezan a notar que ya no hay dinero en la calle y eso termina generando una terrible crisis económica. Las personas no tienen dinero y la economía de la nación colapsa. Esto nos revela un punto clave. Para los banqueros, las crisis económicas son supremamente rentables porque cuando las personas no pueden pagar sus préstamos, el gobierno le permite a los banqueros por ley cobrar hasta el triple de intereses. De forma que las personas que han hecho un préstamo terminarán pagando el valor original que prestaron más 3 veces el valor de ese dinero, lo cual es obviamente rentable, porque ahora estos bancos han creado dinero de la nada y no solo reciben un pequeño interés por el dinero que prestaron, sino que ahora es como si estuvieran recibiendo todo el dinero que prestaron, que a la final nunca tuvieron. Y cuando hay estas crisis económicas, las personas tienen que recurrir
a entregarle sus casas o sus vehículos a los bancos, de manera de que el banco que creó dinero de la nada termina dueño de casas y vehículos. Bastante rentable, ¿verdad, hermanos? Por eso la deuda es como una sentencia de muerte. El sistema, sin embargo, está basado en la deuda. Es un sistema que está basado para apoderarse de todo. Está creado para colapsar. Está creado para que el dinero pierda valor en el tiempo. Este sistema financiero que tenemos en estos tiempos finales está creado para apropiarse de todo lo que las personas poseen. Sin embargo, miremos un ejemplo curioso. El inversionista Robert Kiyosaki un buen día se dio cuenta de algo, que mejor él no le prestaba dinero a los banqueros, sino que mejor se lo prestaba a personas del común. De esa manera, el señor Kiyosaki compró casas a través de créditos o financiación de los mismos propietarios de las casas. Como él sabía que el dinero perdía valor en el tiempo, entonces las casas del señor Kiyosaki se valorizarían, mientras que la deuda que él había obtenido a través de los dueños de las casas se haría mucho menor cada vez que pasaran los años, porque como ya vimos, el gobierno tiene que prestar cada vez más y más dinero, y eso hace que el dinero se vaya duplicando y vaya perdiendo valor en el tiempo. Si alguien le prestó a Robert Kiyosaki $1,000 hace 50 años, eso en ese tiempo era mucho dinero, pero pasados 20 años, eso ya no era dinero. Ya eso no servía para comprar una casa. Robert Kiyosaki pagaba luego con un dinero devaluado y sus casas, sin embargo, habían ganado valor en el tiempo. Entonces, hermanos, esta medida o idea de Robert Kiyosaki pareció muy brillante en ese momento y de hecho lo hizo millonario. Sin embargo, volvemos al punto clave. El sistema financiero fue creado para apoderarse de todo. Momentáneamente el señor Kiyosaki parece que se apoderó de muchas casas, pero ya vamos a ver qué es lo que está por venir más adelante en este video. Entonces, la Reserva Federal tiene dos mecanismos para apoderarse de todo, no solo del dinero que ha prestado, sino también de las propiedades de las personas que no tienen dinero para pagar. El primer mecanismo es mediante la venta de bonos, en donde los bancos intermediarios ya no prefieren prestar el dinero al público, sino que ellos prefieren invertir en los bonos de la Reserva Federal y por eso se acaba el dinero en las calles. El segundo mecanismo es devaluando y depreciando todo el dinero, y eso lo hace la Reserva Federal comprando bonos del Tesoro cada vez por más y más valor, que es lo que se conoce como bajar las tasas de interés. Ahora, la Biblia Reina Valera nos revela el primer mecanismo, es decir, que el dinero se acabó en los 7 años de vacas flacas en los que José estaba administrando la riqueza de Faraón. El Faraón recogió todo el dinero de la nación, que es lo que equivale hoy a decir que la Reserva Federal vendió bonos del tesoro. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 14 al 15. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Es decir, que esto equivale a que la Reserva Federal venda bonos del Tesoro y los bancos ya no hagan préstamos, sino que más bien compren esos bonos y se acaba el dinero en las calles. Nadie tiene dinero y por tanto las personas no tienen cómo comprar sus alimentos. Es lo que ocurrió durante los 7 años de vacas flacas. Sin embargo, lo curioso de esto es que la Biblia King James en inglés usa otro término un poco distinto a lo de que el dinero se acabó.
En este caso, la Biblia King James usa la palabra money failed, que quiere decir en español que el dinero fracasó. Y es como algo distinto, no es lo que uno escucharía en español como que el dinero se acabó, sino que el dinero ha fracasado. Uno pudiera entender que es más como el segundo mecanismo que tiene la Reserva Federal para recoger el dinero y apoderarse de todo, el cual es mediante la inflación, a tal punto que el dinero es llevado a un colapso. El dinero va perdiendo valor en el tiempo al punto de que nadie quiere el dinero porque no sirve para comprar nada. No puedes comprar alimentos con ese dinero porque el dinero ha perdido total valor en el tiempo, y es lo que revela la Biblia King James. Son dos traducciones, pero ambas tienen mucha sabiduría, ¿verdad, hermanos? Y luego tenemos otro punto clave. Si tú tienes dinero en tu bolsillo, no es porque ese dinero sea realmente tuyo. A la final es porque alguien hizo un préstamo en el banco o porque la Reserva Federal compró bonos del Tesoro y luego imprimió ese dinero y se lo entregó al gobierno para que lo gastara. Eso quiere decir que la única manera de que tú tengas dinero en tu bolsillo es a través de la creación de la deuda. Es decir, el sistema financiero de hoy en día solo funciona en base a la deuda. Si no se hacen nuevos préstamos, pues el dinero se acaba. Y siempre tienen que haber nuevos préstamos, y los préstamos tienen que ser por mayor valor que los préstamos anteriores, de manera de que aún las personas pagan préstamos viejos con préstamos nuevos. Inclusive lo podemos ver a nivel micro, donde las personas refinancian su deuda con deuda nueva, pagan deuda vieja, porque en realidad así es como funciona el sistema y es de locos. Volviendo al ejemplo de la logia y el masón hace 200 años. Un hombre, por ejemplo, quería comprar una propiedad. El hombre fue a la logia y prestó el oro. Pero la logia no le dio el oro físico, le dio una nota crédito. Solo que la nota crédito en realidad nunca estuvo respaldada por oro. Es decir, la logia no tenía ningún oro y sin embargo sí hizo la nota crédito como si tuviera el oro. Resulta que el hombre igual se fue con su nota crédito y compró su propiedad y le entregó la nota crédito al que se la vendió, el cual luego se fue para su casa y la guardó en su caja fuerte. Sin embargo, en los libros contables de la logia hay una cuenta por pagar de la logia en sí misma, que prestó un oro que nunca tuvo, y ella lo reconoce en sus balances, de manera de que esa nota crédito que el vendedor de la propiedad se llevó para su casa y la guardó y nunca la usó, en realidad es una deuda en los libros de la logia, y la logia necesita que le devuelvan la nota crédito para ella cancelar esa deuda. Y es así como funciona todo el sistema. Los billetes entonces que tenemos son deudas de la Reserva Federal, y la Reserva Federal necesita que le devuelvan los billetes para ella cancelar la deuda que ha creado de la nada, porque a la final ella nunca ha tenido ni el oro ni los billetes. ¡Plop! Hermanos, miremos esto. Uno pensaría que uno es dueño de los billetes que uno tiene en su billetera, y resulta que le pertenecen en principio a los bancos centrales, los cuales en algún momento tienen que eliminar la deuda de sus contabilidades. ¿Y cómo lo van a hacer? Ya vimos los dos mecanismos que ellos usan. El primero, que el Banco Central deja de comprarle bonos al gobierno y más bien ahora los vende. Y el segundo, que el Banco Central siga comprando ilimitadamente bonos al gobierno al punto de que el dinero finalmente fracasa, pierde valor y luego tiene que ser reemplazado. Entonces el sistema se reinicia. Y ese es el verdadero gran reseteo del que hablaba Joe Biden en el año 2020. Miremos otro punto clave, y es que el dinero que manejamos hoy en día no está respaldado por nada.
y eso quiere decir que terminará perdiendo su valor de forma irremediable. Y uno se pregunta, hermanos, ¿qué sentido tiene entonces vender la conciencia por un dinero que a la final es una deuda? Es decir, todo el dinero que está en nuestra billetera, al ser creado de la nada, es registrado como una cuenta por pagar en los balances de la Reserva Federal, y esa cuenta debe ser pagada. El dinero debe volver a la Reserva Federal. De otra manera, pues no tiene ningún sentido nada de lo que hacen, ¿verdad, hermanos? Básicamente, tampoco tiene sentido para nosotros vender nuestra conciencia por dinero, porque a la final es como si hubiéramos cambiado oro por deuda. Es decir, que a la final no nos dieron nada, lo único que nos dieron fue un crédito que nos obliga a devolver lo que hemos recibido. Literalmente es como si vendiéramos una camisa por un préstamo de $100. El negocio es evidentemente absurdo, aunque eso es literalmente lo que ocurre en la economía. Sin embargo, como estas cosas pueden durar siglos o años, pues nadie lo nota. Pero en la medida en que nos acercamos a los tiempos del fin, empezamos a ver el problema. El problema de que esta deuda nunca se paga, sino que constantemente se crean más bonos del tesoro con mayor deuda para pagar la deuda vieja. El problema resultante es que el dinero que tenemos en nuestras manos pierde valor, y es como si lo estuviéramos devolviendo en una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Es como si tuviéramos esos $100 y poquito a poquito devolviéramos de a 5, de a 10, de a $15 sin que pudiéramos notarlo. Es como si igual estuviéramos devolviéndole el dinero a la Reserva Federal. Es como si tuvieran cierto tipo de poder mágico, qué sé yo. Es como algo bastante bizarro, hermanos, de que se pudieran idear semejante estructura y que de hecho funcione. Es decir, de que de verdad ellos declaran en sus balances una cuenta por pagar, y de que aún y si ellos no lo quisieran, esa cuenta por pagar se paga de una manera o de la otra. Sea que ellos recojan el dinero o sea que el dinero pierda valor, la cuenta se paga sí o sí. Tremendo. Ahora, volviendo al tema de la marca de la bestia, imagina que tú recibes la marca de la bestia a cambio de un crédito del banco. Es algo bastante absurdo, ¿verdad? Porque tú sabes que eso que tienes en la mano, a la final vas a tener que devolverlo de manera inevitable. Entonces, vender tu conciencia por el dinero que posees o por retener tu trabajo es literalmente venderla por la obligación de pagar algo que aún y si tú no lo quisieras pagar, lo vas a tener que pagar. Aún y si tú tuvieras esos $100 y decidieras guardarlos debajo del colchón, cuando quisieras sacarlos al año o a los 2 años, resulta que esos $100 ya no te alcanzan para comprar una camisa, sino solo para comprar una media. Es decir, que a la final devolviste gran parte de los $100 y ni siquiera te diste cuenta. Es bastante interesante porque el ser humano nace en este mundo sin dinero y luego también muere sin dinero. Es como que hay una maldición terrible sobre el dinero, ¿verdad, hermanos? Es como si no pudiéramos retenerlo, aún y si quisiéramos retenerlo, ni en vida, ni después de muertos, ¿verdad, hermanos? El dinero siempre será creado de la nada y por tanto debe ser borrado de la nada. Es como si uno dijera, caramba, si esto es real, Dios también tiene que ser real. Porque ¿cómo pudiera darse tal situación y funcionar de la manera en que funciona? De hecho, el sistema sí funciona. Aunque es bastante bizarra la idea funciona. El dinero es creado de la nada, pero también es borrado de la nada. Nadie se queda con nada. Miremos, hermanos, ahora lo que nos presenta el Papa Francisco con su alianza
con los descendientes de los Rothschild, la señora Evelyn de Rothschild. A través de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos presenta la huella de carbono, ¿verdad? Que es como una especie de impuesto o moneda del siglo XXI, es como la moneda de la madre tierra. Bueno, aún está eso como confuso, pero es como una moneda paralela al dinero. Como que cuando tú gastas tu dinero, también gastas la huella de carbono. Es algo como curioso. Sin embargo, ahora la Reserva Federal, entonces, no solo crea una deuda en dinero, del dinero que tú tienes en tu poder, sino que también crea una deuda en huella de carbono. Y entonces esa es una cuenta por pagar en los libros de la Reserva Federal, pero que también es una cuenta por cobrar hacia ti. Tú tienes que pagar la huella de carbono. Siempre que sea creada en los libros de la Reserva Federal, tú tienes que pagarla. Ha sido creada como una deuda y tú tienes esa deuda aunque no quieras tenerla. Ahora, ¿cómo pagas esa deuda? Lo más curioso es que tú pagas la huella de carbono con un crédito de carbono, es decir, con una deuda. Volvemos al mismo asunto. La deuda vieja se paga con deuda nueva. Nada cambia, hermanos. A la final, siempre estás debiendo carbono, porque un crédito de carbono quiere decir que estás debiendo carbono. No has pagado tu huella de carbono, siempre debes carbono, porque pagas tu huella de carbono con un crédito de carbono. Pagas tu deuda con más deuda. Así es la cosa, hermanos. Es de locos, ¿verdad? Miremos esto. Es increíble que este sistema para salvar a la madre tierra funcione exactamente igual que el sistema financiero masónico que tenemos hoy en día. Es decir, que el crédito de carbono es una cuenta por cobrar hacia ti y la huella de carbono es una cuenta por pagar en el balance de la Reserva Federal. A la final, ambas cuentas se cancelan cuando tú devuelves la supuesta huella de carbono que has consumido en forma de supuesto crédito de carbono. En este caso, hermanos, el sistema siempre debe llegar a cero. Tú no te puedes quedar con nada. Sin embargo, ahora, con este nuevo sistema hay una diferencia. Y es que ahora es más implacable, es decir, es como que con el dinero que tenemos hoy en día es difícil darse cuenta de esto porque la inflación toma tiempo, ¿verdad? A veces puede durar toda una vida y hay personas que ni siquiera se dieron cuenta. A otros los agarra durante su vida, como a los habitantes de Venezuela o los de Argentina o los de Bolivia, pues tienen que asumir la realidad de que su dinero empieza a perder valor con el tiempo porque nunca fue su dinero. El dinero es de la Reserva Federal. Sin embargo, con el tema de la huella de carbono, ahora el asunto es distinto porque ahora te ponen un límite y te dicen que no puedes seguir operando en la sociedad en forma comercial hasta que no pagues tu huella de carbono y resulta que la huella de carbono debes pagarla con un crédito de carbono que a la final es deuda de carbono. Sigues debiendo carbono. Lo que quiere decir es que nunca has pagado nada, siempre la estás debiendo. Imaginémonos entonces esta locura, hermanos. Si ya de por sí es como increíble que por tu trabajo te paguen con deuda, porque tú has hecho un trabajo. Tú te mereces que lo que te den sea verdaderamente tuyo, no que los billetes que te den deban volver a quien los imprimió. ¿Verdad, hermanos? Sea que vuelvan físicamente o sea que vuelvan misteriosamente como ocurre con la inflación. Y eso es bastante bizarro ya de por sí. Cuánto peor es que ahora el gobierno te obligue a pagar una huella de carbono con un crédito de carbono en donde siempre vas a estar debiendo carbono. Es algo bastante absurdo, ¿verdad, hermanos? Es como si viviéramos en un casino gigante del que tú nunca pudieras salir con las fichas que te has ganado y que solo las puedes gastar en el casino, pero en algún momento el casino te va a decir
necesito que me des mis fichas de vuelta, o tal vez el casino diga, esas fichas que tienes en tus manos ya no valen lo que inicialmente habíamos dicho que valían. Tenías una ficha que valía 50, pues no, ahora vale 20. Eso es bastante loco. Sin embargo, ahora la situación empeora. Ya no solo tu salario como trabajador es deuda que debes finalmente pagar, ya eso de por sí es totalmente absurdo, pero ahora te dan una deuda por vivir. Ahora tú tomas agua, tú comes y eso genera una huella de carbono. Viajas de un lugar a otro y eso genera una huella de carbono. Ya no solo es que has trabajado, ahora simplemente has vivido y ahora se crea una deuda en el sistema y debes pagarla. Tienes que pagarla. De otra manera, ellos pondrán un límite. No podrás comer, no podrás viajar hasta que no pagues tu huella de carbono. ¿Y cómo la vas a pagar? Recibiendo más deuda. Y la deuda vieja solo se puede pagar con deuda nueva, de manera de que siempre estés esclavizado al sistema. Imagina eso, hermanos. ¿De qué sirve vender tu conciencia por un crédito de carbono si el concepto mismo te dice que un crédito es algo que tú tienes que pagar? Es algo que alguien te ha dado, que no te pertenece y que tú se lo tienes que devolver. El crédito de carbono es en sí mismo aquella nota crédito que creó el masón en la logia de Londres, sin que en realidad tuviera ningún oro, o en este caso, sin que en realidad tuviera ningún carbono en su poder. Nadie tiene carbono. Sin embargo, ahora ellos endilgan el derecho a tener el carbono. Ellos son los que tienen el crédito de carbono, así como ellos son los únicos que pueden crear dinero de la nada y ganar intereses por dinero que no existe, pero que ahora ha sido creado por la magia de la contabilidad bancaria. ¡Plop! A la final de cuentas vivimos en un sistema donde hay personas que hacen dinero no porque tengan dinero, sino porque tienen el poder para crearlo de la nada. Pero ese dinero no pudiera existir si tú no existieras, y mucho menos ellos pudieran ganar intereses si tú tampoco existieras o funcionaras dentro del sistema. Por eso es que Babilonia no quiere que nadie se salga de su sistema. No solo es un sistema religioso, también es un sistema financiero que esclaviza a los seres humanos. Ella trafica con cuerpos y almas de hombres. Miremos la locura de la huella de carbono, hermanos. ¿Acaso el carbono le pertenece a alguien o a algún gobierno o empresa? Alguien puede guardarlo en alguna caja fuerte, pueden transportarlo, pueden llevarlo a algún lugar. Y si no pueden tenerlo en posesión, ¿cómo es que te pueden emitir un crédito de carbono? ¿Cómo te pudieran endeudar al carbono si ellos nunca han tenido carbono? Ay, hermanos, tal vez alguien diga, bueno, Ecusatón, mira, pues entiendo eso de que no tiene lógica vender tu conciencia por dinero, porque a la final ese dinero es deuda. Pero sabes, mi casa, he trabajado por mi casa toda la vida, es mía, es de mi propiedad, nadie me la puede quitar, está a mi nombre y no pienso entregarla así nada más, ¿verdad? Alguien pudiera tener ese pensamiento. Y sin embargo, nosotros, como ya vimos, la Reserva Federal tiene que saldar en cero todas sus cuentas, es decir, que todo el dinero que ella ha creado de la nada debe volver de vuelta a sus cuentas para ella eliminarlo con las cuentas por pagar que ella creó de la nada. Y eso lo puede hacer de dos maneras: vendiendo bonos del tesoro, lo cual hace que se recoja todo el dinero de las calles, o devaluando el dinero, lo cual hace que el dinero que tú tengas pierda valor en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto punto te vas a tener que ver obligado a vender tu propiedad para comprar alimento, ¿verdad, hermanos? Pues no queda de otra, porque nadie compra alimento con una escritura de su casa. Las personas compran alimento con dinero que a la final es deuda. Y de esa manera, la Reserva Federal
termina apropiándose de tu casa o de tu vehículo o de lo que sea que tú tengas. Esto es lo que nos revela el relato de José durante las 7 vacas flacas. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 16. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces miremos esto, hermanos. En octubre del 2025 nosotros vimos una crisis que se llamó cierre del gobierno federal, que como sabemos, la deuda que Estados Unidos tiene con la Reserva Federal va aumentando de forma exponencial, por lo que ya vimos que cada vez Estados Unidos toma más deuda para pagar la deuda vieja y para quedar con nuevo dinero para pagar sus gastos. De manera de que esa deuda ya va en 38 trillones de dólares. Y de nuevo, esa deuda tiene que pagarse en algún momento sí o sí. O se paga de una manera o se paga de la otra, pero se va a pagar, sea devolviendo el dinero o sea a través de la devaluación o depreciación del dinero. ¿Verdad, hermanos? Luego, el arreglo al que se llegó en aquel momento de octubre del 2025 fue extender el plazo para definir si volvían a prestar más dinero, y ese plazo quedó extendido hasta el 30 de enero del 2026. Es decir, que en un mes vamos a ver esta crisis nuevamente, ya veremos cómo ocurre. Pero es una crisis seria, es una crisis que se intensifica cada vez más y inclusive es una crisis que es peor a la del año anterior. Y en el año 2025 el gobierno de Estados Unidos estuvo cerrado por un periodo superior a cualquier periodo que estuvo cerrado en los años pasados. Fue algo nunca antes visto. El asunto es clave, porque el cierre del gobierno puede generar que se desaten cualquiera de los dos mecanismos de la Reserva Federal. Puede generar que la Reserva Federal deje de comprar bonos del gobierno, o puede generar que el dinero termine depreciándose totalmente debido a que las personas tengan un pánico bancario. Las personas se dan cuenta que los bancos ya no están generando nueva deuda y entonces dicen: voy a sacar mi dinero del banco porque aquí la cosa está rara, no hay dinero en las calles y yo necesito dinero para comprar alimento y todo el mundo está pensando en lo mismo. Así que finalmente los bancos cierran y evitan que las personas saquen su dinero de los bancos, lo que finalmente desemboca en que el dinero colapse para siempre. Entonces miremos esto, hermanos. El sistema puede colapsar cuando nosotros vemos esta crisis del gobierno federal. Puede colapsar de una manera que nosotros no podemos determinar cómo se dé este colapso. Puede ser que no pase nada en Estados Unidos, puede ser que las consecuencias se vean en Europa, en África o en cualquier otro país menos en Estados Unidos, debido a que Estados Unidos tiene el dólar y eso le permite que pueda crear ese dinero de la nada. Otras naciones pueden ser mucho más débiles y pueden de repente colapsar. Pero hermanos, miremos esto que es increíble. Todo lo que pagamos hoy lo pagamos con deuda y lo que pagaremos mañana lo pagaremos con nueva deuda. Entonces, hermanos, miremos esto. ¿Qué pasa si hay un cierre del gobierno federal? Simplemente la deuda vieja no se puede pagar generando deuda nueva porque la Reserva Federal ha dejado de comprarle bonos al gobierno. Por eso es que el asunto es grave. Entonces, lo que ocurriría es que aquellos que tienen un vehículo o una casa se vean urgidos a tener que vender su propiedad al precio que sea, con tal de poder tener dinero para comprar alimento. De esa manera, el banco termina apropiándose de su casa. Miremos esto, hermanos. Literalmente nuestro sistema bancario moderno es un gran castillo de naipes. Por eso es que estas crisis terribles
ocurren, como ya lo vimos en Chipre, en el Líbano, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, y es algo que se va a ir intensificando. Uno se pregunta, ¿cómo es que ha sido posible que algunas personas se hayan hecho ricas y luego han fallecido plácidamente y nunca tuvieron que lidiar con esta situación con la que nosotros sí vamos a tener que lidiar? Alguien dirá, Ecusatón, la ignorancia es gloria. Sin embargo, no es así, hermanos. Dios nos avisa de esta crisis que está por venir. Dios nos advierte, porque nosotros somos sinceros y Dios tiene misericordia de nosotros. A la final, este sistema bancario nefasto lleva un buen tiempo e inclusive pueden ser más de 2 siglos. Pero hoy estamos viendo las señales de su pronto colapso. Y ya no será una nación del tercer mundo la que colapse, ahora puede ser un país de Europa o puede ser el mismo Estados Unidos. Imaginémonos eso, hermanos, sería algo de locos. Leamos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú puedes buscar en todo YouTube y no vas a encontrar un video que te explique de forma tan clara lo que es a toda luz esta terrible bomba de tiempo financiera. ¿Y por qué Dios te lo revela? Para que esto no te tome por sorpresa. Porque así como Robert Kiyosaki pudo vencer el sistema, entre comillas, nosotros también lo podremos vencer, siempre y cuando nosotros nos dediquemos a acumular el verdadero oro. Y Dios no quiere para nosotros que terminemos convertidos en limosneros o dependientes de la ayuda del gobierno. Pero nosotros vemos que no tiene lógica repetir la hazaña de Kiyosaki en estos tiempos finales y endeudarnos para adquirir una casa cuando ya vemos que muy pronto el sistema va a tomarlo todo. Sin embargo, estamos viendo también que los alimentos empiezan a convertirse en el oro del futuro. Y tiene mucha lógica que nosotros aprendamos a crear alimentos. Por ejemplo, en el patio de nuestra casa podemos tener tanques de agua en donde podemos tener pescados que podemos venderlos y de esa forma poder sostener a nuestra familia. Otras personas sabrán cómo cultivar hortalizas en una pequeña cantidad de tierra, lo cual depende mucho del clima en el que tú vivas. Y otras personas pueden aprender a trabajar con metales que cada vez se van volviendo más costosos, como el cobre, el paladio, el hierro, el acero. Y también los aceites vegetales se van encareciendo más y más, entre esos el aceite de oliva o el aceite de coco. O también podemos ver el caso de las jaleas y las mermeladas y vemos lo fácil que puede ser comprar frutas en tiempos de cosecha que están baratas para hacer jaleas y luego vender esas jaleas en tiempos de escasez. Y de esa manera podemos aprender a vencer este sistema nefasto bancario que busca llevarnos a la hambruna para obligarnos a despojarnos de todo y que finalmente terminamos dependiendo de la ayuda del gobierno. Hermanos, en el caso del relato de las 7 vacas flacas, uno puede ver que los egipcios eran ricos. En general, la mayoría eran propietarios de ganado, de tierras, casas, pero hoy no ocurre así. Nosotros vemos que hay una gran población de personas pobres que no son dueñas de nada. En algunos países la mayoría de personas ni siquiera tienen cuenta bancaria y ya de por sí esas personas están bajo la ayuda del gobierno a través de subsidios. ¿Y eso qué nos revela? Que ante un posible cierre del gobierno en Estados Unidos o ante la posibilidad de que la Reserva Federal recoja el dinero para pagar toda esa deuda que está en sus libros, de repente las personas se vean obligadas a vender sus propiedades y sus casas para poder adquirir el alimento. Hermanos, en el 2026 nosotros tenemos además otro problema, y es que la inteligencia artificial viene a despojar de sus trabajos a muchísimas personas, las cuales ya no pueden trabajar
para conseguir sus alimentos, porque ya han quedado sin trabajo. Ahora el gobierno es quien debe alimentarlos y de esa manera esas personas se convierten en limosneros, en personas miserables que deben vivir gracias a la ayuda del gobierno. Es decir, hermanos, en cualquier momento se puede desatar en esta sociedad un pandemonium, los bancos pueden cerrar, de repente los alimentos se encarecen a tal punto que las personas se ven obligadas a venderlo todo para poder alimentarse, y es la misma exacta crisis que ocurrió en los tiempos de José. Ahora, hoy en día, ya muchas personas están en subsidios de parte del gobierno. Leamos lo que ocurrió en los tiempos de José. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Ahí vemos entonces cómo todos los pobladores de Egipto quedaron bajo subsidio del faraón, y es lo que hemos dicho ya, que el Papa Francisco ha llamado el sueldo básico universal, o como un hermano lo puso en el grupo, un salario mínimo vital. Y entonces los egipcios hoy en día nos representan a personas que ya recibieron el 666 durante el 2020 y que vendieron su conciencia por deuda, y a la final hoy en día esas personas están terminando como miserables, dándose cuenta de que vendieron su conciencia por nada. Uno entonces puede ver la sabiduría de Dios, cuando Dios no te lleva al punto de que tú tengas que vender tu conciencia por algo realmente valioso. Y la gran ironía de todo es que aquel que decida vender su conciencia, literalmente la venderá por un plato de lentejas, es decir, por nada. Yo creo que un plato de lentejas es mucho más de lo que es el dinero o las propiedades. Aquí es donde se prueba esta gran ironía, hermanos. ¿Qué sentido comercial tiene vender oro por paja? Yo pienso que eso tal vez pudiera llamarse como una gran estafa. La estafa de cambiar oro por aire, o peor aún, por deuda. Es absurdo. Y en cuanto al sistema financiero de Babilonia, que es un castillo de naipes, Dios lo revela claramente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mucho se ha hablado de esto en términos religiosos, o aún en términos del fin del mundo, pero hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de un colapso en términos financieros, en términos en cuanto a que el dinero fracasa. De repente Babilonia también fracasa, y este colapso se empieza a manifestar como dolores de parto, es decir, en forma cíclica. Algunos dicen que estos colapsos económicos ocurren cíclicamente cada 7 años, pero ahora los vamos a ver ocurrir en ciclos de tiempo mucho más cortos, y finalmente, aunque parece que se van, es decir, parece que la economía resurgiera, luego vuelven nuevamente más fuertes y en un periodo de tiempo más corto. Es lo que Jesús llamó dolores de parto, y lo vamos también a ver en los ciclos económicos que nos revelan a un sistema financiero totalmente viciado que funciona en base a la deuda. La deuda vieja solo puede pagarse con deuda nueva. Está hecho así porque el sistema fue creado de esa forma. Es algo bizarro, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros vimos en el 2025 esta crisis de cierre del gobierno federal, nosotros empezamos a ver el colapso de Babilonia. El gobierno de Trump
Duró cerrado 43 días, es algo que jamás había pasado. Sin embargo, el asunto pasó desapercibido, las personas siguieron comiendo y bebiendo como si no pasara nada, pero el asunto es serio, porque cualquier carta que se mueva en este castillo de naipes puede desatar una terrible crisis económica que dejará a muchos sin hogar y terminarán siendo limosneros o miserables. Dios no quiere eso para ti. Por eso es importante que tú puedas tener cierto alimento guardado en tu hogar que te permita pasar la crisis, que no te lleve a una medida extrema de tener que venderlo todo para poder adquirir alimento. Imagínate de nuevo el tema. Estamos en una crisis cíclica, es decir, que puede que haya un periodo terrible de iliquidez. Los bancos han cerrado, no hay dinero en las calles. ¿Y qué pasaría si tú no tuvieras alimento? Estás en graves problemas. Sin embargo, si tienes dinero en tu casa guardado, como ya hemos visto, las lentejas son económicas, la avena, en fin, pues tú puedes sortear la crisis. Puede que esta crisis pueda durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego la crisis se va, el sistema resurge nuevamente, y entonces tú puedes sortear la crisis. En algún momento, al final, tú venderás tu propiedad, pero porque voluntariamente la quieres vender, porque has decidido venderla de tu propia voluntad, no porque te veas forzado a venderla para poder alimentarte tú y tu familia. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú voluntariamente decidas vender tu propiedad, pero si tú no te apercibes, este problema del sistema bancario basado en la deuda te va a agarrar de sorpresa. Entonces, como vimos en el video pasado, hermanos, el colapso económico precede a un colapso moral. Siempre hemos analizado este problema de Babilonia desde un punto de vista religioso, pero ahora lo vemos desde un punto de vista económico, y es un punto de vista que nos muestra que el colapso moral conlleva a un colapso económico. Luego sigue el colapso político y religioso. Sin embargo, si tú no te apercibes con el tema del colapso económico, pues puede ser que tú seas arrastrado a vender tu conciencia, a venderla por nada, como ya lo vimos, a venderla por un plato de lentejas, o por dinero, o por propiedades. Y sería algo nefasto. Hermanos, leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 al 12. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y de plata. Entonces alguien pudiera decir que si el sistema volviera a tener ese oro o esa plata guardados en las bodegas de los bancos, ahora sí, como un respaldo al dinero, tal vez pudiera ser un sistema ideal, inclusive antes del acuerdo de Bretton Woods, en donde ya no sea el dólar la moneda global, sino que cada nación esté verdaderamente respaldada por oro, y que tal vez haya una moneda que sí esté vinculada al oro. Alguien diría que esa pudiera ser la solución. Sin embargo, el Apocalipsis nos muestra que el colapso de Babilonia es estrepitoso, que su colapso financiero es irreversible, que aunque hay ciclos que son a la final como estos dolores de parto, que se acortan cada vez más, que antes eran de 20 años y ahora son de 7 años y luego serán de 5 años y de 3 años, hasta que en un momento Babilonia no pueda recuperarse jamás, al punto de que ya nadie ni siquiera va a comprar oro ni plata, que son los dos metales más preciosos que hay en este mundo. Es decir, que nada podrá salvar a Babilonia. Esto es curioso porque a inicios del 2026, inclusive el 1 de enero, salió un decreto del gobierno chino donde se restringe las exportaciones del mineral plata. Es decir, que China no va a vender toda la plata que antes vendía.
ahora ha puesto un límite. Eso resulta bastante curioso, pero también nosotros vemos que la plata es un metal muy necesario para la fabricación de paneles solares y supuestamente el mundo está haciendo una transición energética de sistemas antiguos de generación de energía a los supuestos sistemas ecológicos. Pero ahora resulta que esos sistemas ecológicos funcionan con el metal precioso que es la plata, que además para poder ser extraído hay que contaminar a la madre tierra. Miremos todo lo ilógico de Babilonia, pero además es curioso, es como una maldición que el mineral que ellos necesitan es un mineral obtenido de una manera bastante sucia, bastante contaminante. Mientras tanto, los gobiernos han dejado de invertir en proyectos de generación eléctrica como termoeléctricas o hidroeléctricas. ¿Y qué ocurre ahora cuando ellos desean poner paneles solares, pero ahora no hay plata para fabricar los paneles solares porque China está restringiendo la exportación del metal precioso llamado plata, plop? Esto refuerza lo que ya Ecusatón les había dicho, hermanos. ¿Qué lógica tiene convertir el dinero físico en digital si a la final no habrá energía para recargar los aparatos electrónicos? El concepto es tan desastroso como convertir el oro en notas de crédito. Plop. Esto también confirma que vender la conciencia por deuda terminará cumpliéndose de una forma bastante contundente, cuando literalmente no haya nada en el mundo que comprar o vender, porque todo el sistema de comercio se ha detenido por completo. Es decir, que a la final todo lo que tenemos en este mundo tiene un valor porque puede venderse. Tú te aferras tal vez a tu casa porque puedes venderla, pero ¿qué ocurre cuando ya nadie compra ni vende en Babilonia? Porque ni siquiera compran oro ni plata. Babilonia ha colapsado. El dinero ha sido recogido totalmente. Nadie tiene dinero ya. Y nadie puede comprar tu casa o tu vehículo. Plop. Miremos que todo en estos tiempos parece ser como un callejón sin salida, ¿verdad, hermanos? Es como si fuera un ciclo vicioso maldito que finalmente va a explotar en algún momento, porque este sistema financiero basado en la deuda es increíble que funcione, pero a la vez está destinado a colapsar. Es un sistema creado para que el gobierno o los masones siempre se apoderen de todo. Y es como si no hubiera otra salida. Es como si literalmente ellos tuvieran el derecho a apoderarse de todo. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Amados hermanos, no me extiendo más, pero la enseñanza es clara. No cambiemos nuestra conciencia por deuda, o por este dinero deuda, o dinero digital deuda, o por crédito de carbono. Todo es deuda. Tu casa es deuda, tu vehículo es deuda, todo funciona en términos de lo que puedes vender, pero cuando lo vendes, te lo pagan con deuda. Es como una maldición, ¿verdad, hermanos? Cuando tú piensas en eso, es decir, tú dices, ¿qué lógica tiene todo, verdad? Y es que es algo en lo que no teníamos por qué pensar antes. Cuando alguien te pagaba con 100 euros, tú guardabas el billetico y lo sacabas 3 años después y los 100 euros te seguían sirviendo para comprar lo que comprabas hace 3 años. Hoy la cosa es a otro precio y cada vez va a ser peor. Entonces ahora nosotros sí pensamos en todo lo que significa este sistema basado en la deuda, que nos entrega un dinero por nuestro trabajo, pero a la final ese dinero no nos pertenece, sino que en algún momento vamos a tener que devolverlo. De la misma forma, todo aquello que poseemos tiene algún valor, porque pensamos que en algún momento podemos venderlo y recibir dinero, pero luego el dinero que recibimos por eso, a la final es deuda que tenemos que devolver en algún momento. Por eso es que hay personas que muy astutamente cuando tienen dinero salen corriendo a comprar algún bien raíz porque saben que el dinero pierde valor en el tiempo. Esto cada vez es peor. Sin embargo, esas personas no se han dado cuenta
que en algún momento ese bien raíz que han comprado van a tener que devolverlo también, porque lo han comprado con deuda y esa deuda debe volver a quien la emitió. Es tremendo, hermanos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que es una enseñanza clara. La verdadera moneda que tenemos que comprar es de Jesús. Jesús es la verdadera reserva federal. Jesús es aquel que emite el verdadero oro. Él es el que entrega ese oro valioso, un oro que perdura para siempre, un oro refinado en fuego. Este es el verdadero oro, un oro que no pierde valor en el tiempo. Si nosotros tenemos que vender algo, vendámoslo para comprar ese oro, ¿verdad, hermanos? En el momento que sea necesario, entendiendo que por ahora tal vez no es el momento, pero Dios nos está revelando lo que está por ocurrir y que estamos en un callejón sin salida, hermanos. Hay dos mecanismos que usa la Reserva Federal para recoger todo el dinero. Y aunque el primer mecanismo en donde la Reserva Federal recoge el dinero es visto por la población como malo, es decir, las personas se dan cuenta que los políticos han hecho eso, y por supuesto que en los tiempos finales los políticos no quieren quedar como los malos del paseo, así que ellos van a usar el segundo mecanismo, y el segundo mecanismo es que ellos van a seguir obteniendo todo el dinero de la nada y van a permitir que el dinero pierda valor. Literalmente el dinero es recogido sin que tú te des cuenta. Nadie se dará cuenta hasta que sea tarde. Bastante curioso. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, vender tu conciencia por dinero? ¿Verdad? Uno se pone a ver y puede ver la ironía en todo, hermanos. Durante el 2020, aquellos que vendieron su conciencia por su trabajo o por ir a un restaurante. ¿Qué lógica tienen estas cosas? ¿Verdad? Cuando Dios te dice, compra de mí oro, yo te lo vendo libremente. Y tú puedes comprar ese oro que de verdad perdura en el tiempo. No tienes que devolvérselo a nadie. Porque hoy muchas personas dicen, bueno, Ecusatón, mira, en vez de comprar propiedad, compra oro. De esa manera tu dinero no pierde valor en el tiempo. En parte puede funcionar por un momento, pero volvemos al mismo punto. A la final, tú no puedes ir a un supermercado y pagar con un lingote de oro. A la final ese oro tienes que convertirlo a dinero, pero luego no hay nadie que te lo compre. Entonces tienes que rematar el oro y finalmente quedas empobrecido. El asunto sigue siendo siempre el mismo. La casa siempre gana. Este gran casino gigante que crea dinero de la nada siempre se termina apropiando de todo, porque todo les pertenece desde el inicio. Porque llegamos sin nada a este mundo y nos vamos sin nada de este mundo. Es como impresionante, hermanos, que esto se dé hasta ese nivel en donde inclusive el sistema bancario funciona de esa forma. No podemos tener nada y no podemos llevarnos nada. Ellos son dueños de todo. Sin embargo, Jesús nos quiere dar todo. Jesús nos quiere dar todo lo que Él tiene. Nos quiere dar oro, todo el que queramos. Y ese oro es que tú guardes los mandamientos de Dios. Pero si no puedes guardar la ley de Dios en los tiempos buenos, ¿cómo harás en los tiempos malos? ¿Verdad? Es ahora que tienes que entrenarte para guardar la ley de Dios, para que cuando lleguen los tiempos malos puedas lograr vencer la prueba. Y entonces Jesús te da oro, un oro que perdura para siempre, hermanos. No me extiendo más, hermanos. Les mando un feliz Shabbat en este sábado santo, séptimo día de la semana. En nombre de Jesús, amén. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.